Tal vez preocuparse porque nuestro presidente descanse, o sea, que duerma bien, no debería ser parte de nuestra agenda ni materia de angustia para los mexicanos. Sin embargo, confieso que yo sí estoy muy preocupado porque don Andrés Manuel López Obrador logre un buen descanso nocturno, porque siendo él la única persona que toma decisiones en el gobierno federal, porque como ya he insistido en otras ocasiones, todos los miembros de su gabinete y absolutamente todos los diputados federales y locales y senadores del partido Morena no son más que simples borregos que han abandonado su facultad de intelección. Son borregos obedientes, pero que ostentan hasta ahora una soberbia institucional a la hora de obedecer o de justificar las órdenes de su jefe único. Y es que en realidad fue precisamente uno de los cimarrones, don Porfirio Muñoz Ledo, quien interpretó y dio en el clavo cuando explicó el tan evidente y tremendo fanatismo que gira alrededor de don Andrés Manuel por parte de los borreguistas, de los morenistas, al calificar al hoy presidente como un iluminado, concediéndole así un carácter divino a las ocurrencias de don Manuel. ¿Quién, en uso de sus facultades, le discutiría una decisión a Dios, aun cuando sea expresada a través de su mensajero autorizado, don Andrés el Iluminado? No hay que tomar mucho en broma ni como solo una referencia sarcástica a lo que estoy aquí diciendo. Pues si nos vamos a la historia, desde hace miles de años las tiranías han justificado sus gravísimos errores y sus imposiciones en su naturaleza y origen divino, como por ejemplo Hugo Chávez en Venezuela, que llegó a confesar sostener conversaciones directas con Dios, y esto hace muy pocos años en el actual siglo XXI, lo cual podría explicar los vivas del disque presidente Maduro a nuestra deidad mexicana. Miles de años atrás, en el año 64 de la era cristiana, el emperador Nerón tuvo la ocurrencia de ordenar la quema de Roma, destruyendo gran parte de la ciudad y matando hombres, mujeres y niños, mientras tocaba la lira, y la orden fue ejecutada por sus siervos debido a su origen sobrenatural y divino. Hoy en día en nuestro país, los borreguistas, los morenistas, han vuelto a considerar el origen divino de su gobernante en jefe, dueño y señor del poder ejecutivo, del poder legislativo y muy próximamente también del poder judicial. Conquista que ya comenzó y ha logrado ya grandes avances, sobre todo si se toma en cuenta que el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, de entre otros candidatos, era el seleccionado por la divinidad para ocupar el puesto de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como así sucedió, al tiempo en que ya se están dando pasos claros para las sustituciones morenistas en las vacantes que vendrán, como ya también aconteció con la designación del ministro González Alcántara al sustituir al ministro Cosío. Es así como se consolidan las tiranías, cuando se absorbe todo el poder decisorio en una sola persona, como actualmente sucede en nuestro nuevo gobierno. Es por eso muy importante que don Andrés Manuel López Obrador duerma y descanse bien en las noches, porque a solo un mes y un poquito de su coronación, ya existen claras muestras, no solo de la concentración de las decisiones en su sola persona, sino también, y de forma muy preocupante, de su improvisación y ligereza en la toma de decisiones de gran calado, así como el ocultamiento absoluto de sus ocurrencias hasta que ya son un hecho, y hasta que ya han producido afectaciones a los sectores y a la población. Es decir, no se informa ni consulta, sino que se comunica la decisión ejecutándola. Y todo lo anterior se agrava si se observa que el iluminado es además incongruente y mentiroso, lo que podría explicarse por su improvisación, ligereza, desconocimiento y unicidad en sus discursos, planteamientos y metas, que excluye la reflexión, la planeación estratégica. Por ejemplo, el iluminado parece no darse cuenta de que cuando nos habla y promete un México que se caracterice por el Estado de Derecho, resulta que él es el primero que viola la ley y el primero que desdeña las instituciones,
como en el caso de su famosa amnistía, otorgada aún antes de ser presidente, cuando ni la Constitución ni ninguna ley le concede a un candidato y ni aún a un presidente la facultad de otorgar amnistías, con menos aún el de regalar el dinero robado por los políticos que le precedieron, cuando nadie puede regalar lo que no es suyo. Y entonces combate el robo de combustible a través de cortar el suministro por tuberías y dejar en grave desabasto a muchísimos mexicanos, cuando debería de estar a la casa de los ladrones de gasolina, cosa que no podrá suceder precisamente por el pacto de amnistía que impide procesar a los exfuncionarios de Pemex y otros federales y estatales que actuaron en complicidad con los ladrones huachicoleros. Esta ocurrencia produce el efecto de que los mexicanos y el país seamos quienes carguemos con el costo de su fatal ocurrencia y, sobre todo, del costo de su unilateral perdón y de su justicia selectiva. Pues no solo los mexicanos de este inicio del 2019 carecemos del necesario combustible, sino que afecta también a los servicios públicos de transporte, taxis, camiones, servicios de basura, cuidado y aguas con las enfermedades infecciosas que pudieran generarse por la falta de recolección, ambulancias y otros servicios de salud que por su falta de atención podrían dejar morir a más de algún desafortunado ciudadano. Las patrullas, que desgraciadamente requieren gasolina para prevenir los delitos y para conseguir la tan ansiada paz y seguridad. O los servicios de transportación requeridos por el turismo, especialmente el extranjero, que ya ha desplegado alarmas en relación con sus visitas a los lugares de desabasto gasolinero. La exportación de productos comprometidos a Estados Unidos u otros países, así como la escasez de productos, incluso la pérdida fatal de los perecederos en tiendas de autoservicio, mercados, restaurantes, hoteles, etc. Según han advertido ya las cámaras empresariales, como también el Banco de México, que ya alerta sobre posibles efectos inflacionarios a consecuencia de la ocurrencia. ¿Se habrá dado cuenta el iluminado de todas estas consecuencias? O como yo creo, se ha venido enterando de ellas al tiempo en que se van sufriendo. Pero su carácter divino le impide corregir sus defectuosas ocurrencias. Y mientras tanto los borreguistas guardan silencio y respeto a la infalibilidad del iluminado, ya porque no se dan cuenta por haber abandonado su capacidad de pensamiento o por el fanatismo que los consume alrededor de la divinidad del presidente. También, y siguiendo el tema del Estado de Derecho que ofrece el divino presidente, resulta que ha comenzado el reclutamiento de personas para la integración de una Guardia Nacional que no solo es otra gravísima ocurrencia, sino que carece aún de un soporte constitucional y legal. Pero eso no parece importarle al Mesías, como tampoco puede discutirse que el divino comience obras de su Tren Maya sin permisos y licencias requeridas o sin consultar a los afectados directos y, al parecer, sin que exista una clara presupuestación o planeación ejecutiva del proyecto. Pero bueno, no todos son malas noticias en esta maravillosa cuarta transformación, porque parece ser que a un mes de su inicio ya hay por lo menos una persona morenista, me refiero a Tatiana Cloutier, que dirigiera la campaña del Iluminado, que por lo visto pretende salirse del corral y atreverse a cuestionar la celestial decisión de militarizar el país. Ojalá, para bien de México, se reduzca pronto el rebaño, se regrese a la reflexión y a la planeación indispensables, y que nuestro presidente entienda que los mexicanos no somos sus esclavos, ni estamos de acuerdo en estar siempre excluidos de toda decisión gubernamental, como tampoco de enterarnos de ellas solo por sus efectos, como ha venido sucediendo en este muy alarmante principio de sexenio.